Pero en Marcos capítulo 2 habla de un milagro del Señor Jesucristo acerca de un paralítico. Y la palabra de Dios dice allí en Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante, la palabra de Dios dice así: en el nombre de Jesucristo, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, gloria a Dios, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es un milagro más del Señor Jesucristo. Vamos a orar para que nos bendiga el Señor con este tema de una fe persistente. Padre, ha llegado la hora de escuchar tu palabra. Disponemos nuestros corazones, abrimos tu escritura, la hemos leído. Que el influjo y poder de tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, Señor, y abramos nuestra mente a lo que aquí tú vas a hablar. Que escuchemos, que aprendamos a escuchar y a estar atentos a tu palabra. Hazle saber a mis hermanos, recuérdanos que no soy yo el que habla, sino que eres tú. Y tú tienes un mensaje para la iglesia, positivo, para tu honra y tu gloria. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra fe, que sea una fe persistente, una fe grande, una fe en tu palabra, una fe, Señor, que nos hace posible todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La señora, hermanos, entró al mar sin saber nadar. Y cuando acordó, ya sus pies no pisaban la arena, andaba en lo hondo. Y de repente se escuchó una cuatrimoto que venía por toda la arena y con un silbato pitando y silbando y silbando y silbando, abandonó la cuatrimoto y brincó y se dirigió corriendo en contra de las olas a rescatarla. Y fue sorprendente porque ahí estaba yo lo vi. En 5 brazadas llegó a la señora contra las olas. El experto salvavidas traía amarrado con una cuerda a uno de sus pies una bananita de 1 metro inflada para auxiliar a los que se andaban ahogando. Y luego llegó con ella, la agarró de las manos, ella ya no podía nadar, andaba bebiendo agua. La puso sobre la banana y la jaló hacia afuera de la playa. Y cuando ya iba saliendo fue cuando yo llegué. Y yo soy muy entremetido. Y rápido le dije, el salvavidas no le dijo nada, pero yo llegué y le dije: señora, ¿para qué se anda metiendo en lo hondo, señora? Y luego sola, si no sabe nadar, sola en lo hondo, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre? Yo la exhorté y la reprendí, la amonesté y casi le hago una invitación: arrepiéntase. Y ella bien callada, y le agradecía mucho al salvavidas que la hubiera salvado. Entonces me dirigí al salvavidas y le dije: ¿cómo te diste cuenta que se andaba ahogando la señora? ¿Tienes algún binoculares o miralejos para ver? Dice: no, yo rápido sé quién se anda ahogando.
Cuando ya anda sola y anda así, que ya no puede, se le nota que se anda ahogando. Necesita salvación, necesita que la salve. Y yo dejo todo y rápido corro, yo sé lo que tengo que hacer. Le dije al final al salvavidas, cuando iban saliendo por ya las últimas olas: salvar una vida es importante, pero salvar un alma es más importante. Le dije al salvavidas: yo soy pastor y nos dedicamos a salvar almas, y ustedes necesitan buscar a Dios. O sea, aparte de que Él la salvó y todo, pues ahí estaba yo para decirles el mensaje de salvación. No puedo dejar escapar esa oportunidad. Es una oportunidad para predicar la palabra de Dios. Y saben, aquí está la pregunta: ¿qué es más importante salvar? ¿El cuerpo o el alma? Y usted podría decir: no, pues las dos cosas. Bueno, está bien las dos cosas, pero para el Señor Jesús, ¿qué era más importante sanar? ¿El cuerpo o el alma? Según lo vemos en este relato, a Jesús lo que le preocupaba era el alma de las personas, así estuvieran enfermas o estuvieran sanas. Porque Él veía más allá de los ojos, más allá del cuerpo. Él veía dentro de lo que está en el cuerpo. Él veía las almas. Porque Él vino a eso, ese fue su asunto, ese fue su negocio, ese fue el plan. De que Él viera más allá de lo que se ve con estos ojos. Él veía las almas las almas de los enfermos necesitadas. Y lo primero que les decía es que tú necesitas perdón de pecados. Es que tú necesitas a Dios. Es que tú necesitas renacer espiritualmente. Y hermanos, aquí tenemos a un paralítico desesperado. A un hombre, hermanos, que está, fíjense bien, hermanos, yo noto aquí a un paralítico desesperado por su condición, incapacidad, a un discapacitado, a uno que está desesperado por causa de su pecado. Y lo que dice aquí, lo que acabamos de leer, es que él se está enfrentando a circunstancias adversas. Y aquí encontramos, hermanos, una lección muy grande. Aquí encontramos que hay 4 personas que están interesados en ayudar a su amigo. 4 personas que están interesados en bajarlo, en traerlo a la presencia de Jesús. Y esa es la primera cosa que le quiero decir. La primera cosa es, bueno, imagínense la escena, lo están bajando, pero en la segunda diapositiva tenemos aquí a 4 personas que tienen fe. 4 personas que decidieron, hermanos, lo increíble, lo imposible, lo que a nadie se le hubiera ocurrido. La Biblia dice que Jesús estaba en su casa en Capernaum, donde más o menos se crió, porque Él se crió en Nazaret, y en Capernaum eran aldeas ahí vecinos. Y estaba en casa, dice la palabra de Dios, y Él les predicaba la palabra cuando estaban todos reunidos. No solo Él iba a hacer milagros, sino que lo que le interesaba a Él era predicar la palabra. ¿De qué les hablaba? De la ley de Moisés, de los salmos, de los profetas, del mensaje que Él traía para salvar a las almas perdidas. Les hablaba de la necesidad de buscar a Dios, de arrepentirse de sus pecados, pero les predicaba la palabra, no un evangelio diferente, sino lo que dice el evangelio de Jesucristo. Ahora, deje decirle que cuando estaban ahí predicando la palabra de Dios, se interrumpió el sermón, el mensaje fue interrumpido porque empezó a oírse ruido en el techo. Y los techos eran construidos de palma, eran construidos, hermanos, de madera, eran construidos de muchas cosas que no era concreto. Entonces se escuchó el ruido y yo estoy seguro que todos voltearon a ver esa abertura primaria, y luego más y más hasta que se hizo un hoyo en el techo y comenzaron a bajar un lecho donde yacía el paralítico que no tiene nombre. Y todos asombrados y el sermón interrumpido. Jesús tuvo que parar de predicar y la gente tuvo que detenerse de escuchar. Porque imagine usted, ahí estaban bajándolo poco a poco. Bájale tú, bájale allá, bájale. No lo bajen ladeado, bájenlo parejo, para que no se vaya a caer el muchacho y vaya a ser peor la desgracia y muera el paralítico. Porque desde el techo, hermanos, bajarlo, por lo menos eran unos 3, 4 metros o 3,5 metros de altura. Y por ahí lo bajaron. Y dice la palabra de Dios que esto interrumpió la reunión, la congregación. Y allí, hermanos, fue donde dice la palabra de Dios, en el versículo donde leímos, en el versículo exactamente, dice: al ver la fe de ellos, gloria a Dios, 4 personas trayendo un paralítico y descubrieron el techo. Y en el versículo 5 dice: y al ver la fe de ellos. Este mensaje o este punto, hermanos, nos atañe a nosotros.
Nosotros sabemos que en este mundo hay mucha gente incapacitada, discapacitada, rota, lastimada, paralítica espiritualmente. Y nosotros tenemos que ser como estos 4 fantásticos. Les llamo yo 4 fantásticos, porque están haciendo una obra monumental, maravillosa, hermanos, de traer a su amigo a los pies de Cristo, a la presencia de Cristo, a un encuentro personal con Cristo. Y ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de nosotros. Nosotros somos esos 4 que Jesús ve la fe de la iglesia para ir a rescatar esos paralíticos y traérselos para que Él los perdone y para que Él los sane. Gloria a Dios. Y ahí estás tú y estoy yo, porque somos un equipo. Y lo estamos haciendo bien hasta hoy, porque hemos estado predicando el evangelio a las almas perdidas de la ciudad. Y usted y yo tenemos hoy la bendita oportunidad de volver a hacerlo. Este punto, hermanos, es para nosotros como iglesia, para felicitarlos por lo que estamos haciendo y para decirles que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y que todo lo que tú hagas, Dios lo va a recompensar. Y que si puedes salvar solamente, aunque sea una sola alma, ya la hiciste, ya cumpliste un gran propósito de haber nacido y de haber sido cristiano. Por eso, hermano, ánimo por cada folleto que des, por cada palabra que des, por cada alabanza que cantes, por cada testimonio que des. Estás haciendo la labor de los 4 que bajaron al paralítico. Estás esforzándote por hacer lo increíble, lo que la gente le llama locura, por bajar un paralítico a la presencia de Jesús. Tú sigue haciendo eso. Sigue haciendo lo inimaginable, lo que a nadie se le ocurrió. La originalidad de estos 4, de bajar a estas personas. Uno debió haberse llamado simpatía, porque pudo simpatizar pudo ponerse en los zapatos de esa persona. Otro pudo llamarse, hermanos, persistencia. Otro pudo llamarse cooperación. Y otro pudo llamarse originalidad. Pero juntos lo lograron. Que Dios quiera que nosotros también podamos lograr eso. Esto nos habla de esa perseverancia general de la iglesia de Cristo, llevando a los hombres a los pies de Jesús. Hay que salvar a los perdidos. Tú eres los 4. Tú eres los 4. Y si hay aquí algún paralítico, tú invitaste a ese paralítico, a ese pecador espiritualmente paralítico, para que fuera sanado. Pero déjeme no quedarme ahí. Deje decirle que las circunstancias adversas de este paralítico no pueden detener la fe de nuestro corazón. Aunque haya gente lastimada y lo peor, aunque haya sicarios y asesinos allá afuera esperando la palabra de Dios, esas circunstancias adversas no van a detener la fe de los 4. No la van a detener, hermanos, porque como las olas nos vamos a subir arriba de ellas y a surfear. Sean enfermedades, pruebas, tentaciones, angustias, temores, enemigos, tribulación, necesidad, afán, desnudez, espada, peligro, hambre, todas esas cosas, situaciones amenazantes o que el enemigo nos pueda atender. Nosotros no nos vamos a detener, porque las circunstancias adversas no detuvieron a los 4. Ellos ya no cabían en la casa. La puerta estaba ya llena, hasta la puerta estaba la gente, no podían meterlo. Entonces fueron a lo imposible, a abrir el techo sin pensar en lo que iba a pensar el dueño de la casa, si les iba a cobrar el techo o no. ¿Qué importa el dinero del techo? Lo importante es que el paralítico fuera sanado. Y si fue sanado, ahora tú, paralítico, ya ex paralítico, paga el techo, porque tú fuiste el beneficiado. ¿Y qué no darías por andar? Bueno, gloria a Dios, yo así pienso, y así el Señor me pone en mi corazón. Las circunstancias adversas no pueden detener la fe de nuestros corazones, pero tampoco las circunstancias adversas, hermanos, nos podrán detener para hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, no pueden detener la fe de nuestro corazón, porque, hermanos, la fe es una fe persistente. Y número 2, hermanos, circunstancias adversas solo nos obligan a buscar cooperación y ayuda. Si al paralítico le estaba yendo mal, él recibió ayuda de sus amigos. Y no, hermanos, no piensen que las pruebas y situaciones que pasamos, ahorita está pasando una prueba grande en las familias de la iglesia, algunas familias, y eso, hermanos, solo nos ayuda a pedir ayuda, pedir oración, a buscar a alguien que nos aconseje, a buscar cooperación de los 4 para que nos ayuden a bajar ese paralítico y que Jesús lo sane. También, vámonos más rápido, circunstancias adversas solo nos llevan a un conocimiento personal de Cristo. Como a este hombre solamente así pudiera tener la sanidad.
Así ha habido, hermanos, este cojo que Jesús tenía poder para perdonar y para sanar. Bueno, circunstancias adversas, sigue adelante, vienen solamente para que la gloria de Dios se manifieste. Usted y yo sabemos que las pruebas y luchas y situaciones y enfermedades son para que Dios se manifieste. Le dijeron los escribas a Jesús acerca de un ciego que nació ciego, y ellos le decían: ¿quién pecó, este o sus padres, por haber nacido ciego? Y Jesús le dijo: no es que haya pecado este o sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Así nació. Para que los milagros de Dios se manifiesten, así nació. Entonces las circunstancias adversas vienen para que la gloria de Dios se manifieste. También las circunstancias adversas, seguimos, amplían nuestro potencial humano. O sea, ahí se va a saber de qué estamos hechos los humanos, si amamos o no al prójimo, y estamos dispuestos a arriesgarlo todo y hacer lo imposible, hasta lo imposible, de bajarlo por un techo por amor al prójimo. Seguimos, y circunstancias adversas, hermanos, no son para matarnos, son para buscar a Dios. Hermanos, todo lo que nos pasa en la vida es para buscar a Dios. Esta situación de este muchacho, de este hombre paralítico, que no sabemos quién fue, ni quién, cómo se llamaba, ni dónde vivía, nomás sabemos que allí apareció en Capernaum. No sabemos quién era su mamá, ni su padre, ni si estaba casado o tenía hijos, etcétera. Solamente aparece allí para ser testigo, protagonista de un milagro del Señor Jesús. Y note, hermanos, que esas circunstancias Dios siempre las permite para que nosotros podamos buscarlo, levantar nuestros ojos a Él y recibir de Él el poder, la bendición. Vamos adelante, hermanos, rápidamente. Y yo veo la segunda cosa aquí, que es no nomás la fe de ellos, sino que veo, hermanos, cuando Jesús le habló por primera vez, ya estando ahí tirado, ya estando allí acostado en el lecho, y los ojos abiertos de todo el público, le dijo al muchacho: hijo. Le dijo hijo, siendo que Jesús, muchos dicen que no es el Padre. Ahí, ¿por qué le dijo hijo? Jesús es Dios, y a continuación lo iba a demostrar. Jesús es Dios, porque le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Por las dos frases está demostrando que es Dios, porque le dijo hijo, porque era su padre, y porque dice: te voy a perdonar los pecados. Gloria a Dios. Y estaba escrito, y así era como lo creían los judíos y los fariseos, que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. ¿Cuántos lo creen también? No te perdona el sacerdote, no te perdona el pastor, no te perdona la monja, ni el cardenal, ni el evangelista. El único que te perdona pecados es Dios. Aquí lo vamos a ver. Y mira, Jesús Jesús lo atiende y se dirige a él, estando allí acostado, imposibilitado de los pies, imposible para andar. Y entonces le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo puedo meditar y pensar, porque he meditado mucho y he predicado mucho sobre este pasaje, pero cada vez que lo abro y predico, más cosas me añade el Señor al conocimiento y a la sabiduría. Puedo pensar en lo que pudieron haber estado pensando los 4 que lo bajaron. No, Señor, no te lo trajimos para que lo perdonaras, te lo trajimos para que lo sanaras. Pues no ves que no puede caminar. Pero nadie se imagina, hermanos, el plan de Dios hasta que sucede. Pero nadie, hermanos, piensa en que lo más importante, lo que el paralítico necesita, lo que es mejor, las bendiciones más grandes, es sanar su alma, es perdonar sus pecados. Porque los judíos muchas veces creían que las enfermedades venían por el pecado. Y ellos reaccionaban, reflexionaban los judíos y decían: si Dios va a sanar un enfermo, primero tiene que ser perdonado el enfermo. Y aún así se atrevieron a reclamarle a Jesús: ¿quién es? Porque blasfemia se está diciendo. Nada más Dios puede perdonar pecados. Pero note, hermanos, que eso es lo que hubieran pensado los 4. Te lo trajimos para que lo sanaras, no para que lo perdonaras. Pero Jesús mira desde otra perspectiva que los hombres. Jesús se preocupa más por lo más importante. Jesús, hermanos, ve más allá de que los ojos ven. Jesús ve el corazón. Jesús ve el alma de esta persona, y la ve esclavizada del pecado, y la ve perdida, la ve destruida. Y entonces Él dice: hijo, te voy a perdonar. Gloria a Dios. Para mí esa expresión, hermanos, es mucho más grande de lo que nosotros pensamos.
porque nos está otorgando el perdón y nos está enseñando como iglesia que la prioridad número uno es el perdón de las almas, no tanto los milagros de sanidad como muchos lo dicen. Deje de decirle que ahí está la lección para la iglesia. Iglesia, no fuiste llamada a sanar paralíticos, fuiste llamada a perdonar pecados. Fuiste llamada a darle el primer lugar a Dios para que perdone los pecados. Y eso es lo que hacemos al predicar el evangelio. No decimos, vengan, 3 milagros por 10 pesos. No decimos, va a haber milagros. No, les voy a sanar. Ahí va a estar el gran evangelista que tiene el don de sanidad. No le dan la gloria a los hombres. Decimos, vengan, escuchen la palabra de Dios. Y si usted se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador, el Señor Jesucristo le dará el perdón de pecados. Y eso es lo que la iglesia fuimos llamados, a predicar el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Pero no nos llamó a qué, nada más a andar sanando. Le diré por qué. Porque en el orden de prioridades de Jesús, y así debe ser para la iglesia, es que el alma es más importante que el cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y por la lógica. La Biblia dice que este cuerpo se hará polvo, volverá al polvo, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y también la Biblia dice, y la lógica nos dice, que el cuerpo, aunque lo sanes una y otra y otra y otra vez, y lo lleves al hospital, y lo lleves al seguro, y lo lleves al particular, y lo lleves al mejor doctor y eminencia en la medicina, el hombre, el cuerpo va a morir. Pero ese cuerpo tiene adentro un alma que es inmortal, y esa alma es más valiosa que lo que el cuerpo pueda tener. El cuerpo es polvo y se hará gusanos, putrefacción en la tumba. En 4 días en adelante, gusanos, y no quedará nada. Pero el alma, hermanos, que confió en Jesucristo, mi alma volará al son de la trompeta, dice la palabra de Dios, y así estaremos para siempre con el Señor. Por eso Jesús se preocupó primero, hijo, tus pecados te son perdonados. Y nos enseñó a la iglesia a ayudar a la gente primero de esa manera. Porque mucha gente llega a la iglesia diciendo, ¿y qué me van a dar? Y no tengo que comer, ¿y qué voy a recibir? Y Jesús le dice, hey, primero es tu alma, porque ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Primero es tu alma. El alma que pecar, esa morirá. Y no nos debe preocupar primero lo físico, lo material, sino nos debe preocupar es que nuestra alma esté bien con Dios y que tengamos el perdón de Dios. Y este paralítico lo pudo entender completamente, hermanos, porque en ese momento fue perdonado. Ustedes saben, ustedes creen que el perdón se siente. Este paralítico, hermanos, pudo haberlo sentido. Así es, cuando tú ya estás perdonado, ¿sabes qué? Ya no sientes las cargas del pecado. Así como cuando te tomas un vaso de agua y ya no sientes la sed, no puedes explicar por qué ni cómo. Cómo el agua al entrar quita la sed. Así la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y tú no sabes explicarlo cómo, porque Él te perdonó. Y cuando ya estás perdonado, entonces el Señor te da un sentir de paz, tranquilidad, liviano. Y el paralítico, hermanos, pudo descansar de su alma. No que se murió, sino que fue perdonado. Pero todas sus piernas estaban endebles, sin vida. Jesús sabía que Jesús podía sanarlo primero de sus piernas. Pero ¿para qué quieres piernas solo para irte caminando al infierno? ¿Para qué quieres piernas si tu alma no busca al Señor? ¿Para qué quieres piernas si no tienes el perdón? ¿De qué te sirve estar sano si no tienes a Cristo en tu corazón? Por eso es más importante para el Señor lo espiritual, las almas. Y quiero decirles ahora sí lo que pasó, porque pues es que los escribas, ya ve cómo eran. Los escribas y fariseos eran muy vagos, decimos en Nayarit. ¿Y sabe qué le dijeron? ¿Quién es este? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vean la crítica mordaz e incisiva de los escribas contra Jesús. ¿Por qué está diciendo que le está perdonando? Y ellos decían, nomás Dios. Pues ahí demostró Jesús que era Dios, y ellos ni siquiera lo entendían ni lo aceptaban. Y Jesús, hermanos, perdonó, y entonces ellos se enojaron y dijeron, está blasfemando. Y entonces, hermano, Jesús demostró no solamente cuando perdonó que era Dios, sino demostró que era Dios al saber los pensamientos de ellos.
al conocer lo que cavilaban y lo que pensaban, demostró que era Dios. Ningún hombre puede saber los pensamientos de otro. Solo Jesús sabía lo que había en los corazones de los hombres. Y él dijo: ¿por qué estás cavilando así? Oh, ¿cómo supiste lo que estaban pensando? Cuando alguien te adivina tus pensamientos, es que sabe algo. No, sí, sé que estás pensando esto. Y dices: ¿cómo supo? Pues Jesús era de esos. Él decía: ya sé lo que están pensando. Están diciendo que ¿por qué están pensando así? Que yo no puedo perdonar, que no le puedo decir: hijo, tus pecados te son perdonados, que no puedo ser su padre, que no puedo ser su Dios que le perdona. Y a continuación les dio la palabra de Dios tan fuerte que se quedaron mudos, callados y asombrados. Les dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder y autoridad para perdonar pecados. Ahora tú, paralítico, escúchame muy bien: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para que sepan, para que se les quite, ¿ya? Que el Hijo de Dios tiene poder, no solo para perdonar, también para sanar. Nomás que este es el orden de Dios: primero perdón, después sanidad. Así debe ser. Se quedaron con los ojos abiertos y los oídos, hermanos, santificados por lo que Jesús dijo. Pero a continuación, dicho y hecho, el hombre, el paralítico, se levantó contra todos los pronósticos. Se levantó contra todos los que estaban ahí pensando que era imposible que se levantara. Si usted hubiera estado ahí entre el público, tal vez hubiera dicho: no, hombre, es bien difícil que se levante, este nació así, así va a morir. Paralítico nació, paralítico va a morir. Nació enfermo como el rey Asuero y murió enfermo como el rey Asuero. Dirán: ¿por qué el rey Asuero? Pues nació Asuero y murió Asuero. Nadie se rió, porque no sé decir chistes. Pero el paralítico, hermanos, el paralítico nació así, iba a morir así, según la gente. Pero Jesús, ¿qué dijo? Te voy a perdonar, te voy a sanar y vas a ser mi seguidor. Y gloria a Dios porque eso sucedió, no importando pues la oposición, que es lo que sigue, de los escribas y fariseos. La oposición, hermanos, siempre va a haber alguien que te obstaculice, que te estorbe para recibir de Jesús su bendición. Siempre va a haber, y a veces los más religiosos, los que menos creemos que nos van a estorbar, son los que más nos estorban. Y quiero decirle, hermanos, que esa fe del paralítico y de los 4 no se apagó. A pesar, hermanos, de la dificultad para bajarlo. A pesar, hermanos, de confrontar entre lo importante que es el perdón y la sanidad. A pesar de enfrentar a la oposición y la crítica de los religiosos que le dijeron: no, esto no puede ser así, está haciendo mal las cosas. El paralítico, hermanos, su fe fue persistente, porque su fe estaba anclada en la palabra de Jesús. Y así es como viene la fe: por el oír la palabra de Dios. Si tú estás escuchando hoy la palabra de Dios y te nace la fe para creer en Dios, tú tienes que creer en Dios. Y puedes venir en contra de todo y aún así lograr tu objetivo, porque el paralítico logró su objetivo, los 4 logró su objetivo, y la iglesia también logrará su objetivo de salvar todas las almas que Dios ha escogido de Tepic. Porque esa es la fe persistente, a prueba de todo, que no se detiene, que es la convicción de lo que no se ve, que es la certeza de lo que se espera, que es imposible sin fe agradar a Dios. Yo creo que Dios nos está mostrando aquí que nuestra fe, hermanos, debe crecer a tal grado que aunque estés viendo negro, aunque no veas claro, aunque te esté yendo mal en la vida, tú debes mantenerte creyendo en Él, porque Jesús sabe lo que hace. Él sabe lo que está haciendo y Él te va a dar lo primero. Te va a dar el perdón, la paz espiritual, la bendición. Y luego si Él te quiere sanar, te va a sanar. Y si no te quiere sanar, no importa. Pero si tú le crees a Dios, Dios va a hacer las maravillas y milagros. Y aún dice, lo imposible lo hará. Porque dice, si tuvieres fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte: traspásate al mar, y lo haría. Y nada os sería imposible. Hermanos, no podemos nosotros ir en contra de el plan de Dios. Hermanos, los escribas se creían que estaban bien religiosos con Dios, pero estaban oponiéndose a la voluntad de Dios y al perdón de Jesús y a la sanidad de Jesús, del paralítico. Y nosotros tenemos que estar a favor de Jesús y de sus milagros, porque Jesús, hermanos, todo lo hizo bien. No hubo ninguna falla en Jesús. Y al hacer esto dice que todos se asombraron. Nunca hemos visto tal cosa, decían.
Esto es sui generis, es extraordinario, es amazing, dicen los americanos. Wow, nunca hemos visto tal cosa. Nunca se nos había dado aquí en Capernaum. Nunca se nos había dado aquí en Tepic, en Lomas de la Laguna, que Dios hiciera maravillas y perdonara a mucha gente. Quiero terminarle diciendo esto, hermano. Dios tiene hoy un plan para cada uno de nosotros y Él se está moviendo, y Él viene en una situación cuando ya no puedes más, cuando estás perdido, cuando te sientes lastimado y herido y dices nadie me ama y casi te quieres suicidar. Ahí está Dios para ayudarte. ¿Y sabes qué? Así hubo, hermanos. La fe movió la mano de Jesús, de Dios, y sanó al paralítico. Déjame contarle antes de invitarlo a esta anécdota, que un hermano tenía un negocio de carritos donde subían niños y corrían, ¿verdad? Y jugaban. Y en una ocasión estaba ahí en su negocio cuando vio dos jóvenes que estaban allá en la cerca fumando. Dos muchachas fumando allá, adolescentes, en Estados Unidos. Y dice este hermano que lo que él sintió fue que Dios le trajo un conocimiento de una de ellas. Y dijo, y que Dios le dijo: ve y dile a esa muchacha, a esta, la vestida de verde, que lo que yo te voy a decir, ve. Y el dueño del negocio dejó el negocio solo y fue como a unos 30 metros y fue donde estaban, y fue y las interrumpió de su plática y les dijo: tengo un mensaje de Dios para ella. ¿Nos puedes dar unos 2 minutos? Le dijo a la otra: déjame hablar con ella. Y la otra dijo: está bien, enojada, dijo, y se fue para allá. Y entonces quedó solo con ella y le dijo: tengo un mensaje de Dios para usted, señorita. Y ella se rió: ah, sí, claro, de Dios, jajaja. Como burlándose del hombre, del cristiano, pues, de este hermano. Y no era pastor ni nada, era un hermano. Pero Dios le dio el conocimiento de ella y le dijo: ve y díselo, nomás díselo. Y entonces le dijo: tengo un mensaje de Dios para ti, y es este. Él sabe que tú estás pensando en quitarte la vida, te estás queriendo suicidar, y Él te dice que eres importante, que no lo hagas, que Él te ama y que está dispuesto a perdonarte y a darte otra oportunidad. Hermanos, la muchacha en ese momento empezó a llorar y a llorar y a llorar. Era cierto, hermanos, era cierto lo que ella se quería suicidar. ¿Y cómo sabía de este hombre si no la conocía? Pues fue Dios. Estuvo llore y llore un ratito, y entonces la tomó de la mano y la condujo a Cristo y le dijo: acepta a Cristo como tu Salvador, arrepiéntete y Él te perdonará. Y la trajo al reino de los cielos, las trajo al reino de Dios. Se hizo cristiana la muchacha. Hermanos, Dios siempre tiene un plan, y Dios siempre está usando personas para moverse, para ayudar a la gente que anda mal, para ayudar a la gente. ¿Cómo sabes tú si hoy en la tarde Dios te va a poner un caso así? Somos los cuatro, somos el equipo de Dios, somos los cuatro fantásticos, somos una iglesia fantástica unida para traer paralíticos a Jesús, para que los perdone primero y luego los sane si Él quiere. Y si no los sana, de todos modos, el cuerpo nos vamos a ir un día, pero el alma es la más importante. Por eso yo te pido que aceptes esta invitación. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el canto, por favor. Vamos a subirle y vamos a escucharlo. Si le crees a Dios, escúchalo, amigo. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, tu milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Por fe lo lograrás. Si le crees a Dios, las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá.
Si le crees a Dios, si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, porque la fe mueve la mano de Dios, porque la fe activa el poder de Dios, porque esa creencia inteligente y esa confianza sincera hacen que Dios obre a tu favor. No importa cuál sea tu problema, si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Por fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas de todas, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Y si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Para el que cree, todo es posible. Y si lo puedes creer, hoy es el día de tu milagro. Repite conmigo y di: yo le creo a Dios. Si le crees a Dios, todas las puertas de todas, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Amén, así es. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, sana en el nombre de Jesús, seguro te bendecirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. 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 Si le crees a Dios. ¿Habrá alguien que le crea a Dios y que esté dispuesto a arriesgarlo todo por Él y a dejarlo todo por Él? Iglesia, la fe debe crecer. Iglesia, no te olvides que estamos en un mundo donde te necesita el Señor. La gente de afuera, hay muchos enfermos, paralíticos, pecadores que te necesitan. Mucho borracho, alcohólico que te necesitan. Si tú eres un pecador, amigo, que has venido y tú necesitas sanidad para tus pies espirituales, el Señor te quiere dar la sanidad, te quiere perdonar tus pecados para que vivas una vida mejor. Si hay alguien aquí, yo invito para que venga al Señor, a aceptar al Señor como su único Salvador, su único sanador, su único Dios, su buen pastor, quien le da vida y vida en abundancia. Voy a orar por él. Si hay una persona no salva, que no es cristiana, que todavía no acepta a Cristo, aquí me hace falta un paralítico. Allá me hace falta un hermano que no vino. Allá nos hace falta quizá un alcohólico, nos hace falta un drogadicto, nos hace falta un pecador. Necesitamos entenderlo, que Dios piensa en todos y bendice a todos, y a Él le gusta que interrumpamos el sermón para obrar un milagro. Por excelencia, el perdón de pecados es el milagro más grande, y después el paralítico sanado, segundo lugar. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor.
porque hemos terminado de hablar ella. Lo que tú pusiste en mi corazón para animar tu iglesia, que lo que estamos haciendo es algo bueno, que estamos haciendo tu voluntad, cumpliendo tus planes, la gran comisión. Pero también oro, Padre, para que nos ayudes a identificar esa gente que nos necesita, a cooperar, involucrarnos, ayudar a los pobres y necesitados, dando una despensa, sí, pero también espiritualmente, orando por un milagro, pero también espiritualmente, que su alma tenga reconciliación contigo. Padre, perdona los pecados de nosotros, tus pueblos. Tú eres el único que puede perdonar pecados y sana todas las necesidades, enfermedades que hay en tu pueblo. Cualquiera que esté batallando y sufriendo una enfermedad difícil o incurable, en esta hora salga sano, salga sana de cualquier situación y salga libre para proclamar tu verdad de aquí en adelante. Lo creemos, Señor, porque tu palabra dice: si lo puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y hoy lo creemos, porque en el nombre de Jesús hay poder y autoridad. En su nombre hay sanidad, hay perdón de pecados, hay bendición. Que en esta tarde tu iglesia reciba tu palabra y vaya en paz a casa diciendo: verdaderamente Dios ha hablado en nuestras vidas. Así lo creemos, y gracias por tu palabra. También bendice a los que hoy nos visitaron y todavía no son cristianos, que puedan acceder a venir a ti. En el nombre de Jesús, amén.